Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Entran tres procesos fundamentales. Uno es comprender el proceso administrativo. Dos, comprender lo que es productividad y la competitividad en la manera como se reconoce el ser humano. Y tres, en ese pensamiento estratégico y gerencial es importante que tengamos en cuenta cómo se empieza a concebir el ser humano. Dentro de este recorrido que hace Saldarriaga en la conceptualización de la administración, nos expone a Muñoz, quien dice que la administración nace como una disciplina a partir del reconocimiento y la consecuencia de fragmentación de la naturaleza humana frente al trabajo. Entonces nace con esa necesidad de que en la organización debamos avanzar en esos procesos de productividad, de generar mayores ingresos, mayor competitividad. Entonces, consecuencia de eso, surge la administración, pero la concepción del ser humano no está construida dentro de esa concepción. Saldarriaga también nos trae a colación un planteamiento de Arcán del 2010, en donde nos plantea que la comunidad académica coincide esta vez con el hecho de que mejores condiciones de trabajo generan mayores productividad y estabilidad del sistema, lo que a lo largo beneficia a todos los actores, y además con mejores condiciones laborales que se optimizan los criterios de ética y gobierno de la empresa. Entonces miramos que parece que hoy en día los teóricos de la administración han entendido que las condiciones básicas para generar administración están hoy en día enfocadas al reconocimiento del sujeto dentro de ella. Es decir, entre mejor condiciones de nuestro trabajador, mejores condiciones va a tener la productividad que lleva a cabo la empresa. Eso se comprende dentro del contexto del documento escrito por Arcán que se llama Sociología de las Empresas. En esta conceptualización siempre van a estar tres elementos fuertes, arraigados, que logran entender e ir reconociendo al sujeto. El primero es la importancia que tiene la organización en la productividad y la competencia, es decir, la organización, así sea por servicios o sea por la generación de productos, siempre se va a enfocar en que todo lo que haga sea con cierta exigencia de calidad y todo enfocado a nivel de la productividad y competitividad con otras empresas. Pero también es parte toda organización de un proceso de globalización. En los procesos de globalización hay una exigencia, emergen nuevas tecnologías, nueva gestión del conocimiento, el desarrollo de pensamiento complejo que empieza a tenerse en cuenta dentro de las organizaciones. Esto genera unas ventajas y hace que las empresas u organizaciones empiecen a tener unos rasgos culturales y distintivos, es decir, se empieza a crear una cultura y un clima organizacional diferente. Pero en ese proceso, necesariamente por ese reconocimiento que se empieza a dar y la valoración del ser humano hace que esos rasgos distintivos sean más arraigados. Y eso es lo que generalmente dentro de la teoría llamamos desarrollo organizacional. Dentro de la propuesta, la aproximación conceptual que hace Saldarriaga de la administración, él hace unas aproximaciones alrededor de lo que es la administración y siempre ha estado retomada la administración como un proceso. Y ese proceso se ha planteado como el planear, el organizar, el dirigir y controlar los recursos de la organización. Esta actividad es de carácter totalmente instrumental en la que el ser humano se considera solamente un recurso más que permitirá que la producción se dé dentro de la organización. Pero entonces empezamos a ver allí en esa primera concepción instrumental una ausencia total de la humanización. La segunda conceptualización que hace Saldarriaga tiene que ver con la concepción mecanicista de la administración. Siempre vamos a estar hablando acerca de que la productividad en este tiempo o en la historia ha sido fundamental en el surgimiento de la organización, por lo cual todo se está viendo, afecta totalmente el proceso de humanización dentro de la empresa. Entonces Actuf nos plantea de que la administración debe dejar de ser tan mecanicista como lo ha sido
hasta ahora y deje de considerar al ser humano como una máquina. Entonces, ¿cuál es el aspecto fundamental? Concebir o reconocer las subjetividades que se construyen dentro de la organización y esas particularidades que van generando rasgos y que vayan generando un valor agregado en todas las dimensiones y en todos los aspectos productivos dentro de la organización. El tercer acercamiento conceptual es la revisión de la concepción humana y la administración. Allí, en esta parte, Saldarriaga trata de establecer un seguimiento a través del tiempo de la concepción de ser humano que se ha tenido a medida de que la teoría administrativa ha ido avanzando. La primera parte tiene que ver con Taylor y Fayol, donde nos plantea que la administración ha concebido al ser humano en el mejor de los casos como una herramienta para el trabajo. Es decir, para ellos el ser humano está dispuesto para generar producción, para generar trabajo. La otra propuesta que hace es Weber en 1961, donde se plantea que se concibe al ser humano como una parte más del engranaje de la empresa, que debe ser controlado en virtud de la eficiencia organizativa, mas no se piensa en los factores fundamentales que componen al ser humano. Otro concepto tiene que ver con Kisber en 1995, donde él propone que el ser humano es solo el elemento que está dispuesto a favor del proceso productivo, y Chiavenato, que ha sido nuestro compañero fiel durante la administración, que él empieza a concebir al ser humano como papel importante dentro de la organización, pero paradójicamente deja de lado al ser humano en la organización. ¿Por qué? Porque este autor, Chiavenato, le da prioridad al proceso por encima del factor humano. Para él la productividad sigue siendo primordial dentro de la gestión humana. Y esta concepción administrativa empieza a reconocer algunas necesidades que tienen las personas, pero no es la esencia de la propuesta de Chiavenato. Mintzberg parece olvidarse de las personas. Él, dentro de la propuesta que hace en la concepción de administración, dentro de la práctica cotidiana, en la que no le da protagonista al ser humano ni a las interacciones de la organización, pero también se preocupa por un factor, es paradójico, pero se preocupa por un factor importante dentro de la organización, y es la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación estamos hablando de una serie de sujetos que componen la organización y que están comunicando una serie de ideas que va a desarrollar posibles efectos en el resultado de la productividad, y la visión del gerente puede llegar a los subalternos. Entonces ve que la posibilidad es construir comunicación que garantiza la información y que garantice que los subalternos estén totalmente informados de cuál va a ser la visión a nivel organizacional. Mintzberg también refuerza el concepto tradicional de la administración, y él es quien propone 4 pilares básicos, que son los procesos que siempre conocemos cuando hablamos de administración, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Ese énfasis de esos 4 pilares básicos de la administración sigue siendo unos pilares o un énfasis muy instrumental y muy pragmático. Él no tiene, cuando construye estos 4 pilares, él no tiene en cuenta la disciplina administrativa como dispositivo de producción. Entonces es importante tener en cuenta que estos 4 pilares no están fundamentados sobre la disciplina administrativa. El tercer punto que nos lleva pues a revisar dentro del documento es una revisión de la concepción humana de la administración. Aquí entra nuestro autor citado, Saldarriaga, en decir que la concepción humana nace de un intento de reconocer al sujeto en el escenario organizacional, ya que puede decirse que se concibe al ser humano como un ser de lenguaje, por medio del cual se inscribe en la cultura, y reconocer al ser humano desde el lenguaje que permite reconocer su subjetividad. Si retomamos esto con lo que plantea Mintzberg, entonces estamos hablando de los mismos conceptos. La comunicación se vuelve el factor fundamental para empezar a concebir al ser humano dentro de la administración. En las investigaciones que ha realizado Saldarriaga, se constata que en las actuales tendencias de la gestión humana a nivel mundial pretende reconocer del sujeto en la administración. Entonces ahí empieza a hacer una aproximación de que hoy en día la concepción del sujeto de la administración juega un papel fundamental en la nueva
teorización que se hace acerca de la gestión humana. Torres y Mejía nos hace una propuesta donde los conocimientos y las habilidades individuales juegan un factor fundamental en la concepción de la administración como teoría, porque a nivel estratégico, si no se tienen en cuenta esas habilidades individuales que tienen las personas que hacen parte de la organización, no tendríamos en cuenta tampoco la continuidad dentro de la producción que debe desarrollarse. Para ellos, el centro del proceso de la generación e integración de conocimiento se encuentra en la multiplicidad de personas que hacen parte de la organización, quienes interactúan a partir de sus intereses, interactúan a partir de sus historias, de sus percepciones, de sus personalidades, de sus intuiciones o el esquema de racionamiento diferentes, pero que todas esas individualidades, toda esa construcción singular que trae cada quien y que empieza a conformar toda una concepción organizacional, generan una base de conjunto de símbolos y de significados que es lo que va a conformar la cultura organizacional, y por ende la producción se va a ver afectada positiva o negativamente dependiendo de cómo se lleva todo el proceso. Entonces la administración o la gerencia estratégica en esa parte, cuando se concibe al ser humano, pasa a ser un escenario de aprendizaje y de experiencia vital de los miembros de la organización. Entonces ya la concepción de administración de un todopoderoso que está en la punta de la pirámide y que se empieza a desplegar, empieza a concebirse de otra manera, porque ya los sujetos no están acá en la parte baja donde hacen parte del proceso administrativo, sino que empiezan a emerger en cada una de las actividades administrativas en las cuales el sujeto empieza a generar a partir de su subjetividad una nueva forma organizacional. Ellos nos plantean en este círculo que ustedes pueden ver el ser humano, que es el centro del todo. Ese ser humano se compone por un sujeto individual, por un actor colectivo, un sujeto parte activo y vital del proceso administrativo, es creador y protagonista del acontecer organizacional, tiene una vida psíquica que determina el comportamiento individual como colectivo en la organización y fuera de ella. Entonces allí vemos cómo la administración como praxis posibilita la producción de conocimiento, además de que se vuelve un factor fundamental dentro de los procesos de producción. Posteriormente, Saldarriaga nos propone empezar a mirar cómo está el sujeto dentro de la organización, dentro de la administración como teoría. La administración siempre ha estado fundamentada desde procesos muy administrativos, de carácter, de la producción, del hacer, pero empieza a jugar parte fundamental las ciencias sociales humanas en esa concepción. Entonces empieza la participación de la psicología, la sociología, el derecho, la economía y la antropología. Y eso empieza a darle un estatuto científico y de orientación a la acción de la administración. Dentro de los postulados que se realizan está Weber, con un postulado acerca de la burocracia como tipo ideal de organización, y adicional a eso la sociología dentro de las organizaciones. Entonces aquí empezamos a generar unos nuevos conceptos dentro de o a repensarnos y reflexionar algunos conceptos dentro de la concepción o la construcción de la teoría de la administración. Estos conceptos como poder, organización, estructura y función, clima organizacional y cultura organizacional. Estos conceptos son concebidos a partir de la sociología que empieza a plantear Weber y empieza a organizar una estructura que tiene en cuenta a ese ser humano como un escenario de interacciones. Ese escenario de interacciones va a seguir fundamentando y dándoles ese estatuto de cientificidad que requiere la administración. La psicología, desde todos los postulados que plantean, la psicología emerge como esa capacidad de adaptar al ser humano a la organización. Entonces ellos ya empiezan a teorizar un poco acerca de lo que es clima organizacional, lo que es cultura organizacional y toda teoría que le permita explicar, predecir y controlar el comportamiento humano en el escenario organizacional.
La concepción que se tiene dentro de los estudios de psicología yacen desde los primeros estados de la administración, que tienen que ver con la razón técnica instrumental, la gestión humana desde el control y la ausencia de sujeto. Actuf, dentro de ese estudio que ha hecho a nivel administrativo, nos dice que la administración tiene una naturaleza crematística de la administración y la aleja de un ideal humanista, desde esa concepción inicial. Mays dice que la administración es simple medio para la producción, y Braverman nos dice que no existe el recurso que vende de su esfuerzo, es decir, empezar a concebir al ser humano dentro de los primeros estados de la administración es una concepción nula, porque no se tiene en cuenta el ser humano como tal. Entonces, en ese proceso, cuando empiezan a emerger las ciencias sociales y humanas, empieza a surgir la teoría de las relaciones humanas. Entonces, cuando se concibe la teoría de las relaciones humanas, empieza ya a tenerse un modelo de ser humano que requiere la organización. Entonces ya se empieza a concebir de que el ser humano es el centro de sí mismo en la organización, empiezan conceptos como que es la gestión humana, empieza a comprenderse al ser humano en toda su complejidad. Entonces volvemos y retomamos un poco lo que Torres y Mejía planteaban en cuanto a que es un sujeto con vida, sí, es psíquica, independiente de la organización, es un sujeto con necesidades en el trabajo, que se debe acompañar, que tiene un pensamiento en el escenario laboral que debe ser tenido en cuenta dentro de la teoría de las relaciones humanas. Cuando empieza a hacer ese reconocimiento al sujeto, empiezan planteamientos como los de Foucault, Bontempo, Flores, Ramírez y Jiménez Echeverri. Foucault dice que hay dos significados de sujeto. El primero, que es el sometido a través del control y la dependencia, y el otro, que es el sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete. Es importante plantear o tener en cuenta de que Foucault no quiere decir que el poder en esencia sea malo, pero siempre el poder cumple un papel fundamental de subyugar y someter al trabajador por las exigencias mismas de la microfísica del poder, pero que son exigencias mínimas necesarias dentro de la organización. Por lo menos Jiménez y Echeverri nos dicen que el sujeto es de carácter social y que la construcción subjetiva se realiza necesariamente en una esfera colectiva en la que el logro de la identidad tiene un papel fundamental. Bontempo, Flores, Ramírez dicen que el sujeto es integral. Es aquel que se identifica consigo mismo y con las situaciones, papeles sociales que le provee el contexto en el que se encuentra. Y Foucault nos realimenta con decir que el sujeto evoca las diferentes técnicas del yo, que se relacionan con lo que él concibe como libertad, que no es considerada antes en la teoría ni en la práctica administrativa. Entonces juega un factor importante la concepción del yo que Foucault nos plantea. ¿Qué viene a ser parte de este proceso, en este reconocimiento del sujeto? Viene a ser parte cómo es el sujeto a nivel del entorno, cómo el sujeto se vuelve factor fundamental del aprendizaje, cómo su experiencia empieza a ser parte vital de lo que se construye a nivel organizacional, cómo el sujeto llega con una subjetividad que empieza a construir clima o cultura organizacional, cómo viene con unos esquemas mentales en los cuales hace partícipe de muchas funciones, hay veces de las competencias que él desliga, y tiene unas particularidades específicas que lo hacen esencial dentro de dicha organización. Cuando hablamos de gestión humana, empezamos a retomar un concepto que anteriormente la administración no había sido tenido en cuenta, y es el concepto de gestión. Entonces empezamos a hablar de gestión de personal y empezamos a hablar de gestión de las acciones humanas dentro de la organización, porque empieza a dársele, y una palabra que va a ser fundamental dentro de todo esto que plantea Saldarriaga, es el reconocimiento del sujeto, la concepción del sujeto. ¿Por qué? Porque él dice que nosotros estamos o emergemos de una unidad entre lo que es nuestra emotividad y lo que es nuestra racionalidad. Y allí en el centro, compartiendo parte de esos dos conceptos, se encuentra el ser humano. Cuando hablamos del sujeto en la gestión humana, entonces empezamos a desligar o sacar a ese sujeto como parte instrumental de la empresa, como parte productiva, el que gesta simplemente actividades
de tipo productivo, y empezamos ya a concebir al sujeto como un todo integral en el cual la participación de tal cual como se concibe, ese ser humano que viene con un compendio de actividades, con una cultura, con una subjetividad propia, que empieza a ser parte y constructor de con nuevo conocimiento, de nuevas competencias para la empresa, de nuevas exigencias a nivel organizacional que acrecenta positivamente los procesos que se están planteando. También este sujeto, cuando hablamos de esa gestión humana, hablamos como un ser humano que se vuelve ya parte decisiva de la organización. Y hablamos también de la parte decisiva que juega a la hora de administrar personas. Entonces no hablamos simplemente que el ser humano llega a la organización y fácilmente puede interactuar en todos los procesos, no. Todo lleva una organización, todo lleva un reconocimiento, el ser ya empieza a ser parte dentro de las estrategias que se empiezan a plantear, hasta de los mismos procesos administrativos que se empiezan a generar, pero ya la gestión empieza a repensarse cómo esas personas que están dentro de la organización deben ser administradas, cuál va a ser la propuesta teórica que va a empezar a fundamentar esas personas que hacen parte dentro de la organización. La gestión humana empieza a convertirse en un socio estratégico de toda organización, de todo negocio, de toda empresa, de toda actividad económica en la cual hayan seres humanos pues inmersos. Entonces siempre las teorías las teorías actuales, sobre todo las teorías actuales, empiezan a evidenciar una lucha por rescatar a ese sujeto que ha estado perdido en la administración y en la gestión humana y se ha convertido en la base fundamental en la cual la administración de esas personas juega un papel fundamental. Factor fundamental que trae la psicología es entender que esta personita es un sujeto dentro de la organización y como sujeto trae una subjetividad. Esa subjetividad es lo que hace posible que dentro de la organización los objetivos de crecimiento y desarrollo sean posibles. Y adicional a eso también no la generalización del sujeto, sino de un sujeto individual, un sujeto social en relación consigo mismo, con los otros, con el entorno, y se otorga a la gestión humana el poder transformador de las relaciones sociales. Por ende, si se transforman las relaciones sociales, se transforma la organización. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social.